Hola, soy la doctora Suzette Alió Y yo la doctora Bárbara Blasini. y somos One to One Concierge Health. Y esto es Medicina sin etiquetas. Entonces, un background de nosotros es que yo soy un médico de familia, me cansé del sistema y estamos aquí. Básicamente, yo igualmente soy un médico de familia y queremos básicamente traer y cambiar lo que es el sistema de salud actual y traer lo que es medicina antigua junto con medicina moderna. Sí, porque nosotros hemos trabajado varios años en el sistema médico, sala de urgencias, medicina primaria, y nos dimos cuenta que realmente no es lo que nos apasionaba y no es la realidad de lo que es la medicina. Es todo un negocio y no nos permiten dar servicios médicos de calidad, y porque todo es controlado por planes médicos o corporativos, y por eso decidimos detach o salirnos del sistema y lograr, o en proceso de lograr lo que queremos, que es cambiar la medicina como era antes y un poquito de la moderna. Si nos presentamos, básicamente somos una pareja de médicos jóvenes que básicamente realmente nos graduamos hace 3 y 2 años de nuestra especialidad. Y cuando entramos a la fuerza laboral, como quien dice, de medicina, nos dimos cuenta que lo que nos apasiona no es lo que realmente podemos ejercer o hacer a diario. Y luego de tener esta experiencia decidimos que amamos nuestra profesión, definitivamente amamos ser médicos, pero definitivamente el sistema de salud no es ni beneficioso para el médico ni para el paciente. Entonces, luego de mucho pensar opciones y qué podíamos hacer para cambiar, decidimos que en vez de quejarnos, como la mayoría de las personas hacen, decidimos que en vez de quejarnos hay que actuar. Entonces decidimos que para cambiar las cosas se necesita ser más activo. Entonces decidimos que íbamos a abrir nuestra propia práctica para dar el servicio de medicina de calidad que entendemos que todo paciente merece, y poder ser los médicos que queremos ser y poder seguir amando nuestra profesión, ¿verdad? Que es lo más Correcto, importante. sí. Y porque a la misma vez los pacientes te lo piden, que te dicen que el médico entra y sale, que nada más tiene 5 minutos conmigo, que nunca consigo a mi médico, que nunca está disponible. Siempre me cambian el médico, o que ahora me vio una nurse practitioner o un PA, ya no ves médico. Y eso fue otra cosa que también nos frustró del sistema, que nos están como tratando de echar a un lado. Yo sé que lo sentiste igual tú, que nos estaban echando a un lado, porque estos son proveedores que sí te pueden dar servicio médico y hay muchos que son muy buenos, no estamos criticando eso. Es que ya no se nos da nuestro puesto ni se pone nuestra calidad de conocimiento de trabajo como era antes. Ya se ha perdido ese respeto. Todo porque lo corporativo está tratando de abaratar costos, que es la realidad. Sí. Que todo es no pagar para ellos quedarse con más dinero, y entonces nosotros somos otro empleado y no me permite darte la calidad de servicio médico o cuidado médico que cualquier persona o humano necesita. Y creo que muchas veces por esa razón es que decidimos abrir este tipo de forma de comunicación con el paciente, ¿verdad? Y crear un podcast, porque muchas veces el paciente no entiende por qué nosotros hacemos lo que hacemos, o muchas veces nos culpan a nosotros los médicos de no recibir el tratamiento médico adecuado, ¿verdad? Que necesitan, y no muchas veces nuestra culpa, simplemente es cómo el sistema está diseñado y cómo está como quien dice, la organización, cómo funciona. Muchas veces no es que nosotros no queramos darle lo referido o darle el medicamento adecuado o dar obviamente el cuidado médico que ellos merecen o necesitan. Simplemente que estamos muy cohibidos o presionados, ya sea por el plan médico o las corporaciones que están envueltas en lo que es el cuidado médico, lo que llaman HMO, ¿verdad? Que son las grupos médicos que se encargan de facilitar el servicio médico a los pacientes, que son los que realmente nos limitan. Muchas veces yo le digo, ¿verdad? Y es nuestras conversaciones diarias, las frustraciones que tenemos
con esto, que muchas veces somos nosotros los que estamos en el medio, pero nadie sabe por lo que nosotros pasamos y queremos dejarles saber a ustedes cuáles son nuestras limitaciones. Y no es que no queramos darle un cuidado médico de calidad, simplemente es que no nos lo permiten. Entonces, para hacer medicina de calidad muchas veces implica hacer mucho sacrificio. Entonces decidimos que para continuar sin ser médicos, ¿verdad? Y darle el cuidado que ustedes merecen y necesitan, lamentablemente hay que separarnos de ese tipo de medicina. Entonces, para ayudarlos a ustedes y darles lo que ustedes necesitan ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Y por eso decidimos crear nuestra propia práctica médica, donde vamos a enfocarnos en dar cuidado médico de calidad, uno a uno. O sea, no hay intermediarios, no hay planes médicos, no hay billing department, no hay nada de esas cosas que nos impiden llegar a ustedes. Simplemente somos nosotros y ustedes. Y eso es lo que queremos dar. Queremos volver un poquito a lo que es la medicina del pasado, con un poquito de medicina actual, que es lo que el telemedicine que le llaman, ¿verdad? Sí, lo virtual, usar lo digital y todo lo que es tecnología que actualmente tenemos. Por eso nuestra práctica se va a enfocar más en lo que es cuidado médico en el hogar, que creemos que es parte de la medicina antigua que se ha perdido y que es muy buena y muy importante tú mantener con el paciente. Muchas veces, en particular cuando vemos que usted está enfermo, tiene problemas de transporte o no tiene los recursos necesarios para ir a una oficina médica. No, pero también te sientes mal, estás cansado, eres high risk o puedes causar un accidente porque te mareaste, te pusiste en un carro a un peligro y a las otras personas. A ti y a las otras personas. Sí, nada más por llegar a este sitio para esperar 3 y 4 horas. Una sala de espera. Una sala de espera y capaz ni te pueden ayudar o no era el sitio indicado o te envían a otro sitio. Entonces nosotros como médicos, en este poco tiempo que hemos sido, como quien dice, attending, ¿verdad? Vimos la necesidad que hay en diferentes comunidades, particularmente en nuestra comunidad hispana. Somos médicos, somos puertorriqueñas, y vimos muchas veces la necesidad que hay de lo que son médicos que hablan español. Muchas veces los pacientes no se sienten o han sido tratados de la manera más profesional o más adecuada, ¿verdad? Entonces todas estas cosas nos han hecho ver la necesidad de un cuidado médico más personalizado, y esa necesidad nos llevó a decir, en vez de quejarnos tantos, ¿verdad? Debemos hacer algo para cambiarlo. Entonces queremos darle esa oportunidad de recibir servicio médico con personas que se identifican con ustedes. Somos hispanas, somos mujeres, somos latinas y vemos la necesidad a diario y vemos y entendemos, más que ver o ¿verdad? Ver en el diario vivir, los entendemos porque somos también pacientes muchas veces. Entendemos la necesidad que hay de cuidado médico de calidad, que muchas veces no se recibe porque somos extranjeros, porque tenemos un acento, porque no hablamos el inglés adecuadamente o porque somos parte de comunidades que llaman ellos minoría, ¿verdad? Entonces nos ponen a un lado, no nos dan la calidad de servicio médico que necesitamos o que merecemos realmente. Entonces, cansadas de toda esta burocracia médica o corporativa, o como quieran llamarlo, decidimos que hay que cambiar las cosas, y para cambiar hay que crear cambio. Entonces queremos ser parte de ese cambio. Sabemos que los cambios toman tiempo, no son de un día para otro, pero somos relativamente jóvenes y tenemos una vida por delante y queremos empezar esto. Pero vamos a hablar de por qué medicina sin etiqueta. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos decir medicina sin etiqueta? Medicina sin etiqueta para mí creo que es lo más importante, ¿verdad? Di tu punto de vista y después yo digo el mío. Medicina sin etiqueta. ¿Qué es medicina sin etiqueta? Realmente lo que nosotros queremos hacer es algo que no creo que se haya visto antes, honestamente. No, porque uno pasa más trabajo para lograr nuestro gol, que es dar servicio de calidad y médico a cada persona de manera individual. Y ahora se ha convertido en volumen. Porque pues hay que hacer más dinero y más dinero. Realmente nosotros estamos haciendo esto pensando en nosotras como médicos porque amamos nuestra profesión, y también el servicio médico que yo quisiera que me dieran a mí o a mi familia, y ofreciendo eso. Exactamente. Pero a la misma vez tienen ustedes que saber el desastre y el desmadre que existe en el sistema. Y cada vez que las frustraciones de nosotros y por qué yo no puedo darte lo que ustedes necesitan, pues
hay que hablar de eso, por eso es medicina sin etiqueta. Se va a hablar todo como es, la realidad, de manera honesta, lo más gráfico hasta lo más bonito, en los mejores momentos, que por qué seguimos aquí siendo médicos y no diciendo como que ya, no puedo más y voy a seguir en otra profesión o seguir triste o que no, ya no me apasiona y perderle ese amor a mi profesión por seguir trabajando, porque ya es como monótono, sí, o automatizado. Es curioso que digas eso porque recientemente muchas veces nos preguntaban, ¿tú serías médico nuevamente? Y sí, eso lo preguntan mucho. Y yo siempre decía, no, definitivamente no, pero recientemente me puse a pensar en esa pregunta, ¿verdad? Y dije, honestamente sí sería médico, porque amo mi profesión, amo lo que hago, ¿ok? Que eso no tiene nada que ver y no debo permitir que las circunstancias del sistema de salud cambien mi sentir sobre mi profesión. Yo amo ser médico, me encanta lo que hago. No estoy de acuerdo con el sistema de salud, ¿verdad? Funciona, no estoy de acuerdo con lo que implica trabajar para el sistema de salud actual. Pero eso no debe cambiar mi sentir sobre mi profesión. Yo amo mi profesión, amo lo que hago. Y recientemente más me siento más comprometida con mi profesión. Simplemente un día decidimos y nos sentamos y hablamos, ¿verdad?, sobre lo que queremos. Y es que amamos lo que hacemos. Y eso no ha cambiado. Simplemente no estamos de acuerdo cómo se maneja el sistema de salud en la actualidad. Y por eso es que queremos crear un cambio. Entonces, para poder realizar nuestro trabajo y hacer lo que amamos, debemos desligarnos del sistema de salud actual. También que estamos viendo otros médicos, otros proveedores que no estaban haciendo un cuidado médico correcto. Estaban haciendo daño inconscientemente a veces, o todo por lograr alcanzar unos números, o porque pues el paciente me pidió antibióticos o narcóticos y se los dan. Entonces hay que educar, que es lo más que a ti y a mí nos encanta, es educar. Y sí, meterlo más, pero ahora decidí que yo voy a tomar el tiempo y ninguna corporación o plan médico me va a decir, no puedes tomar el tiempo. Porque ¿cuál es el punto de yo salir del paso y darte el medicamento que tú crees que sería lo mejor para ti, pero nadie te informó que te puede hacer daño? Y hay que educar y seguir educando hasta lograr ver un cambio, por lo menos tratar. Porque en el sistema médico no te permiten ni tratar, porque todo es un time restraint o te restringen el tiempo. Esa es la parte que muchas veces ustedes no ven, ¿verdad? No es que no queramos dedicar el tiempo, no es que no queramos hacer lo que ustedes entiendan que es lo necesario para ustedes, es que no nos lo permiten. Entonces, cuando tú trabajas para un sistema corporativo, son las cosas que ustedes no ven. Muchas veces nos limitan el tiempo con ustedes, nos limitan qué podemos hacer por ustedes, y eso implica laboratorios, estudios, órdenes médicas, medicamentos. Todo eso está restringido por los sistemas de salud. O sea, muchas veces yo sé que el mejor medicamento para ustedes es cierto medicamento, que sé que le funciona, pero simplemente el plan médico no permite que yo le ofrezca ese medicamento, o que le ordene el MRI cuando sé que la placa no va a hacer ningún cambio en su manejo médico. Son muchas cosas que a veces ustedes se sienten que el médico no está comprometido con ustedes, pero no es eso. Es que nos limita mucho como médicos. Básicamente nos dicen qué podemos o no hacer con ustedes. Y eso es lo que queremos que ustedes entiendan. No todos los médicos son iguales, hay que admitir eso obviamente, pero nosotros en particular sí nos importa, sí nos interesa saber que estamos haciendo lo mejor por ustedes y lo más adecuado, pero lamentablemente a través del sistema de salud actual no se puede. Entonces la frustración nos lleva a tener que separarnos de ello, ¿verdad? A crear nuestra propia práctica, nuestro propio sistema, tratar de dar el mejor servicio al menor costo posible, porque queremos hacer un cambio, queremos hacer una medicina diferente, queremos traer la vieja medicina con la nueva medicina, queremos ayudar a las personas. Definitivamente ese es nuestro gol, ayudar a las personas. Y prevención también, por eso se educa. Por lo tanto, estamos hablando de todo esto. El desligarnos del sistema también quiere decir que no vamos a aceptar plan médico. Porque eso es lo que restringe todo y lo que también me hace como profesional o médico estar
metido o solo en una computadora sin mirar al paciente y sin darle esa atención, porque tengo que escribir algo en específico para que el plan médico justifique, cubra, no, para que pague la compañía o me pague a mí, más te pueda enviar ese medicamento y lo cubra. Y además que tú pagas mensualmente el plan médico todos los meses, también tienes que pagar un deducible, y si yo no pongo en la nota lo que se supone, nadie sale ganando porque ni se lo cubrió, ni yo me pagaron, y todo es, como tú dijiste, una burocracia. Muchas veces también es otra cosa, es que los servicios médicos que ofrecemos nos limitan mucho. Hay muchas cosas que podemos nosotros hacer como médicos primarios, pero que el plan no permite, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, lo que son biopsias, pap smear, procedimientos menores que se pueden hacer. Definitivamente tenemos la capacidad, el entrenamiento para hacerlo, pero los planes médicos prefieren que vaya un especialista. Honestamente, muchas veces creo que es más para limitar el procedimiento, ¿verdad? Para evitar que el paciente obtenga el resultado o o que el procedimiento no se haga, literalmente. Porque es otro paso que tiene que seguir el paciente. Y obviamente eso es tiempo, dinero, que pierde el paciente. La cita? ¿Cuándo tiene la cita? Tiene que faltar tu trabajo, tienes que incurrir en más gastos médicos, que el paciente hace muchas veces, olvídate, no lo voy a hacer. Pero quien sale ganando es el plan médico, ¿verdad? Porque obviamente controla el gasto, se asegura que el plan médico no tiene que incurrir en gastos extra y el paciente no obtiene el cuidado médico necesario. Que muchas veces no es que no lo queramos hacer, no es que no podamos, es que simplemente no se nos permite. Son tantas cosas que realmente podríamos estar hablando tanto tiempo, por eso lo tenemos que dividir para saber cómo empezar en este podcast. Pero es la mejor manera que ustedes van a entender, vamos a decir, el background o lo que está pasando atrás o behind the scenes de toda esta situación, porque uno pues piensa, sí, estoy esperando 3 horas, me ven 5 minutos, después de esperar tanto, me van a ver nada más 5 minutos y no me dieron nada. No me dijeron nada. No me dijeron nada, me trataron, ni me tocaron. Esa es la otra. Ni me tocaron, ni me hacen un examen físico. Entonces sí. Eso somos bien diferentes nosotras, porque yo no sé si fue nuestro training o que somos más cálidas porque somos hispanas o como uno lo crían, no sé, pero yo tengo que tocar, sí, yo no toco al paciente con mucho respeto, no puedo saber a dónde me dirijo y cómo lo puedo ayudar, porque sí me puede decir todos los síntomas y si yo no vi nada. Exactamente. ¿Cómo le puedo dejar saber, mira, tú no necesitas nada o realmente no es eso, es lo otro? Que es otra cosa que también se quejan mucho los pacientes de que no los tocan. Y eso, volvemos, muchas veces es la frustración. Creo que muchas veces todos nos enfocamos, a veces somos un poquito egoístas porque todos pensamos en nosotros, ¿verdad? El paciente también pensando en que nadie los escucha, el médico pensando en que está siendo overwhelmed porque lo burn out, lo trabaja mucho. Y todo el mundo, ¿verdad? Obviamente con toda su razón tiene sus propias quejas, que se entiende, pero a la larga todo el mundo se afecta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer para cambiarlo? Hay que hacer algo. Entonces, si no nos juntamos y decidimos cambiar el sistema o hacer algo para cambiar el sistema, no vamos a hacer nada. Entonces, nosotras nos cansamos de esta situación y queremos crear un cambio. Definitivamente. Y poco a poco y paso a paso se va a crear el cambio y vamos a poder lograr llevar lo que queremos dejarle saber o nuestra meta a todo el mundo y se va a regar la voz, esperemos. Pero aquí, en esta manera podemos llegar más a una audiencia más amplia. También hablando, haciendo un podcast, hablándoles sobre la realidad de la medicina. Que es demasiadas cosas. Es demasiadas cosas. Y todo lo que uno como médico tiene que aprender. Y nunca es blanco y negro. Y siempre es gris. Y no es lo que te dicen en el libro ni en la farmacia. Y no quiere decir que para ti sea lo mejor. Tengo que también ver todo lo que tú tienes y tomas. Eso es otra cosa que vemos constantemente, el cuidado médico inapropiado, ¿verdad? Porque obviamente como estamos tan limitados de tiempo, muchas veces damos medicamentos simplemente por satisfacer ¿verdad? Lo que el paciente exige o pide y no es realmente lo que el paciente necesita. Entonces,
por evitar entrar en dimes o diretes, como quien dice, explicar al paciente por qué o por qué no requiere eso y tener esa discusión con el paciente que conlleva tiempo. Muchas veces las personas dicen, mira, no quiero ponerme a discutir con el paciente, Dale lo que quiere un antibiótico, quiera. dale lo que quiera. Pero realmente es ético, es aceptable, no, porque no estamos haciendo medicina adecuada, estamos haciendo más como quien dice, un servicio al cliente más que medicina. Eso es lo que iba a traer, lo del Entonces, servicio al cliente. eso es otra cosa. Entonces, que el sistema de salud se ha vuelto un servicio al cliente. Es lo que el paciente Como si quiere, fuese mantener un al fast food. paciente feliz cuando no es un fast food, es un servicio de salud. Entonces, muchas veces a lo mejor las personas se sienten ofendidas o no creen que estamos haciendo lo más adecuado por ellos, pero de hecho sí estamos haciendo lo más adecuado para ellos. Y por eso es que tomamos el tiempo de explicarles, educarlos y decirles por qué necesitas y no necesitas esto. Porque realmente a nosotras en particular nos importan. Y que para aclarar que somos dos médicos bien diferentes, nuestra manera de hacer approach, pero somos médicos que al final del día queremos ayudar a nuestros pacientes. Y queríamos darle nada más un resumen de lo que nosotros vamos a traer a la mesa en Medicina Sin Etiqueta y nos van a estar escuchando más en nuestro podcast y esperemos verlos o que nos sigan escuchando en nuestras conversaciones de Medicina Sin Etiqueta, que se pondrán bien deep o bien profundas y bien fuertes también. Sí. Queremos traer muchos temas controversiales. Definitivamente. Sí. Entonces queremos crear una comunidad donde podamos interactuar con ustedes, donde nos hagan preguntas, donde podamos ayudarlos con sus preguntas y donde creemos un sistema, ¿verdad?, donde podemos comunicarnos y darle el mejor servicio que ustedes se merecen y podamos ser los mejores doctores o doctoras que somos y queremos ser. Y que vamos a ser y seguiremos siendo. Exactamente. Entonces le damos muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast aquí en Medicina Sin Etiqueta y nos escucharán pronto. Y si tienen preguntas, dudas, más que bienvenidos a ponerlas, preguntarnos y podemos hacer en nuestras redes también. One to One Concierge Health, tenemos Facebook, TikTok, Instagram, nuestra página web, también nos pueden escribir donde ustedes quieran, nos van a encontrar y vamos a hacer lo posible para contestarles prontito. Sus preguntas o dudas, Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, los veremos pronto. Va.